miraste, pero nada. Continuando con el tema retina, vamos a hablar de estrabismo y retina. Este es un tema asociado un poco a lo que se habló hace un tiempo, si colocar backing o vitrectomía. Este es un paciente de 45 años de edad, sexo masculino, con síndrome de Stickler. Síndrome de Stickler tiene alteraciones musculoesqueléticas, alta miopía y alteraciones retinales con látices y desprendimientos de retina. Suelen tener paladar hendido también, miopía alta, y con sus antecedentes familiares del padre y el hermano que también presentaban síndrome de Stickler con desprendimiento de retina. Yo pedí al hermano también con estrabismo, post cirugía de retina. Y este paciente ya miope alto de los 7 años de edad, había empezado con -8 y -11 en ese momento, lo veía Ricardo Dotz, viendo la historia clínica, año 72, y ya tenía, ya de chico, látices y degeneraciones vítreas periféricas condensadas, hasta que hizo un desprendimiento de retina y se le hizo una cirugía convencional a los 9 años de edad, se le colocó un implante circular, y luego hizo una recidiva, inferior, con lo cual se le volvió a colocar un implante acanalado inferior, se le hizo láser por los látices que tenía, y evolucionó bien con retina aplicada en ese ojo. Era un ojo omblíope. Ven que hay una anisometropía con el ojo más miope que el ojo izquierdo, que hizo el desprendimiento de retina, con una visión menor que en el otro ojo. Anduvo bien con lentes de contacto blando tóricos, intentó lentes de contacto gas permeable o duros, que no aguantaba más de 3 horas. Y cuando él tenía 25 años de edad, o sea, hacía 20 años, también me fue derivado para operar de estrabismo. En ese momento también había quedado con un estrabismo restrictivo. Y en ese momento le hice una cirugía de estrabismo como tenía una hipotropia, hacer un ojo para abajo, le hice un retroceso, resección con supraposición. Es una opción cuando uno no puede operar más de 2 músculos por la isquemia que le va a producir en el segmento anterior. Entonces no podía hacerle retroceso, resección y recto inferior, porque más de 2 músculos van a producir una isquemia. Y el paciente, como era amblíope, no le hacía nada de gracia que le operen su ojo sano, con lo cual había que manejarse con un solo ojo. Tenía una refracción alta, como ven ahí, con un alto astigmatismo. Y el paciente anduvo bien, con buena visión, hasta que empezó con síntomas visuales en su único ojo, digamos, no su único ojo, pero su mejor ojo. Entonces, ya empezó con una catarata cortical, la catarata patológica propia de los miopes, que ya le empezaba a afectar la visión, con lo cual decidieron hacerle un cerclaje preventivo en su único ojo, ya que tenía degeneraciones retinales en todos lados. Y posteriormente, después de un cerclaje, a los 6 meses, se le hace una cirugía de catarata con lente tórica. Así le corregía su astigmatismo que tenía, y el paciente consigue una visión excepcional, 20/25, creo que nunca había visto tan bien. Y como estaba un poco incómodo por la anisometropía, o sea, estaba pseudofáquico en un ojo, hemétrope totalmente, para tener una miopía de -12, a el otro ojo que no era operado, que tenía una miopía de -18, con lo cual estaba contento en cuanto a la visión, pero estaba muy incómodo. Con lo cual, finalmente, 6 meses después, se le opera la catarata en el ojo amblíope, con muy buena recuperación visual, pero el paciente empieza con diplopía y tortícolis, tenía la posición de la cabeza alterada para poder compensar, a pesar de que estaba viendo como quizás él dice nunca había visto en su vida, y encima sin corrección óptica, sin lentes de contacto, sin nada, una corrección, digamos, óptica perfecta, pero muy, muy incómodo. El paciente tenía un estrabismo importante que había aumentado en los últimos años. Tenía una esotropia de 30 dioptrías y hipertropia derecha, para no decir hipotropia izquierda, que es lo mismo. O sea, el ojo izquierdo estaba más para abajo, de 25 dioptrías. Acá a veces hay que saber que cuando uno mira un paciente con estos estrabismos restrictivos, es importante saber cuál es el ojo que está fijando, porque si fija el ojo que se mueve bien,
va a tener menor desviación. Si lo hacemos fijar con el ojo que está con restricción, la desviación aumenta mucho más, porque tiene que hacer tanta fuerza para poder llegar a enderezar ese ojo que el otro ojo se le desvía mucho más. Y si vemos acá las distintas fotos en las distintas posiciones, vamos a ver que, que el ojo no sube bien, que el ojo izquierdo tiene una limitación en la elevación, que cuando mira él a su derecha, miren lo que se llama el downshoot, o sea, como este ojo izquierdo se le va para abajo directamente, y entonces lo que podemos saber es que decimos, bueno, ya antes de hacer ninguna cosa, sabemos que acá hay un estrabismo, un ojo que no se mueve, un paciente miope alto, con excelente corrección óptica a través de la cirugía de catarata, con 2 cirugías de retina previas, en el mismo ojo que es el ojo amblíope, y el paciente con diplopia y tortícolis, que ya llevaba bastantes años de tortícolis, así todo manejaba, y una gran limitación en la movilidad de ese ojo izquierdo que había sido operado de retina. Entonces, ¿qué les parece a ustedes? ¿Qué se les ocurre que habría que hacer con este paciente? Ya está operado, ya tiene su corrección óptica perfecta, pero está con diplopia y está muy incómodo. El paciente dice, me hubiera gustado perder la visión de un ojo, así no estoy en esta situación. Claramente hay que operarlo de estrabismo, Gómez. Bueno, hay que operar estrabismo. ¿Y qué ojo operarían de estrabismo? ¿Uno o los dos? ¿No tiene un backlink en el izquierdo? Que usted un backlink en los dos. Backlink en Tiene los un dos. backlink en los dos. Ah, uno era preventivo, pero uno desde hace un año y el otro desde hace 30. Sí. Ah. El tema además es que el izquierdo tiene un estrabismo restrictivo, o sea, ¿qué vas a hacer? ¿El derecho se lo vas a poner en la posición del izquierdo? Lo mismo está más quieto. ¿Qué sé yo? No sé, yo no entiendo. Eso se lo mando a la Carlota. Ya la llamo a la Carlota. Nosotros Dale. la llamamos a Carlota. Primero, En lo realidad, había hecho ver antes por Carlota para no operarle ese ojo, punto 1. Pero hay que tocar el ojo sano. El paciente tenía una visión de 20-25 en su ojo sano y 20-80, 20-100 en su otro ojo. Entonces, lo que hicimos es una cirugía donde al paciente le dijimos que íbamos a hacerlo todo en el ojo afectado, ¿sí? Siempre y cuando fuera suficiente. Entonces, vemos en la cirugía que, así como el paciente no podía mover el ojo, nosotros con una pinza tampoco podemos mover el ojo. O sea, la restricción que tenía el paciente era importante. Eso uno en realidad lo sabe antes de meterlo en quirófano. Cuando a algunos les gusta hacer test de deducciones en el consultorio, pero es algo, fíjense, ¿no? El ojo no sube, tampoco va para afuera, con lo cual el ojo era una piedra. Claro. Entonces ven que ni siquiera con una pinza podemos moverlo. Entonces vamos a ir a la zona inferior, porque el ojo no subía, la restricción está abajo. Vamos a abrir la conjuntiva abajo, fíjense ahí ya se ve el backlink, ahí se ve el implante. Entonces se toma el músculo, o lo que pensamos que era músculo. Claramente cuando sangra se hace más difícil diferenciar las estructuras, cuál es un músculo, cuál no es músculo. Y a veces en estos estrabismos se hace difícil saber cuál es el músculo que estamos operando, ¿no es cierto? Fíjense acá, esto es hora 6, o sea, el ojo está hacia arriba y estamos operando ahí abajo. Fíjense. Adolfo. ¿Qué músculo les parece que puede ser este? Parece el recto, pero la verdad es que vaya a saber. Me parece que tendría que ser por la ubicación el recto inferior. Inferior, sí. Porque estamos en hora 6. Y lo Si es ese que te molesta abajo cuando querés pasar el explante. Exacto. Entonces, uno tiene que ir disecando y liberando fibrosis. A veces hasta es difícil pasar un gancho. Ahí tenemos distintos diámetros en los ganchos. Qué lindo ese ganchito finito. ¿Ven el implante ahí? Se ve el implante ahí por debajo del músculo. Hay que liberar
Fíjense con lo pegado que está. Para poder pasar un gancho hay que poder liberar abajo del músculo porque se hace difícil. Si no, no pasa ningún gancho. Y finalmente, bueno, pasamos un gancho acanalado, que el gancho acanalado tiene la ventaja, esto está descrito por Ken Wright, en realidad lo inventó un ecuatoriano, y Ken Wright le copió la idea y lo publicó él. Y al hacer acanalado uno pasa la sutura, se sutura con 25 ceros, sin riesgo de pasarle la aguja a través de la esclera. Esa es un poco la ventaja, entonces uno pasa a través la aguja a través del acanalado. Y uno separa esto pensando que es el recto inferior, como dijo Viviana, y sin embargo abajo hay otro músculo más. O sea que ese no era el músculo recto inferior, era el músculo oblicuo inferior. Y este músculo que está acá, este ahora sí es el recto inferior. Entonces, lo que hicimos fue separar un músculo del otro, estaban los dos juntos, y eso es lo que producía esa restricción, se impedía la movilidad. Entonces, suturamos el recto inferior, ¿y dónde lo vamos a colocar? Esa es la pregunta, ¿no? Esa es la gran pregunta en la cirugía de estrabismo. Se saca un músculo y se pone en otro lugar. La pregunta es ¿dónde lo ponemos? ¿No se saca el backing? Bueno, exactamente. Entonces, hay veces que lo podemos poner detrás del backlink, otras veces, esto no está descrito, pero lo tenemos que poner en el backlink. Ahí fíjense cómo se ve bien el implante. Y entonces a veces lo tenemos que suturar directamente en el backlink. Ahí estoy suturando el recto inferior, que ven que está más o menos a 5 milímetros por detrás de las pinzas. Esas pinzas es donde estaba antes el músculo. Es importante saber dónde estaba el músculo. Y esto queda más o menos a 12 milímetros del limbo. Entonces fíjense ahora cómo cambia la cosa. El ojo sí, ahora lo puedo subir y bajar. Entonces, en definitiva es esto lo que importa, el test de deducciones, y no hay tablas acá, y ahora estoy pasando el oblicuo, que era el otro músculo, que también le quiero hacer un retroceso, sobre el mismo backlink, sin sacar el backlink. Entonces podemos suturar, ven ahí el oblicuo y el recto inferior, los dos están retrocedidos, 5 milímetros, y ya después podemos suturar la conjuntiva a nivel inferior. Entonces el paciente al día siguiente quedó muchísimo mejor, tenía una pequeña desviación todavía, no quedó en cero. El paciente, la diplopia siempre digo es como el embarazo, uno está más embarazada o menos embarazada, no ve más doble o menos doble, o ves doble o no ves doble. Con lo cual el paciente seguía viendo doble, pero tenía las imágenes muchísimo más cerca, con lo cual el cerebro las puede llegar a fusionar. Entonces no es lo mismo tener una esotropia de 30 que una de 8, y no es lo mismo tener una desviación vertical de 25 que de 6, con lo cual el paciente ya ahora sí puede llegar a fusionar estas dos imágenes y llegar a tener visión binocular. Ven que si bien no es la perfección, no se ve más ese downshoot que se veía cuando el paciente miraba a la derecha, y el paciente todavía tiene cierta limitación en la mirada arriba, pero está el ojo mucho más liberado. Entonces, un poco lo que hablaban el otro día, si backlink sí, si backlink no. Yo no soy retinólogo, así que no voy a opinar del tema, pero no es el backlink en sí el que produce estrabismos en cirugía de retina. Y de hecho, acá hay un estudio donde lo que dicen es que fue más frecuente las alteraciones de la motilidad ocular en cirugías de vitrectomía de pars plana que en cirugía de retina convencional. O sea que no es en cirugía de retina convencional lo que produce el estrabismo. Algunos, este es un artículo reciente del año pasado, en lo que yo a veces he tenido que hacer, que es sacar un pedazo del implante para poder suturar, pero rara vez lo he hecho. Alguna vez cuando está a nivel meridional he operado estrabismos con implantes meridionales ahí nasal superior, y cuando está nasal superior como está el
el oblicuo superior, ahí sí genera una dificultad en la motilidad que es imposible de arreglarla si uno no saca el implante en esa zona, así que es importante saber en qué lugares a veces uno no tiene que poner un implante. Pero en realidad el problema más importante cuando uno tiene un estrabismo de una cirugía de retina no es tanto el implante, sino, esto lo publicó Ken Wright hace mucho y hay muchos que coinciden con todo esto. Ken Wright estuvo acá en Buenos Aires en el curso de consultores, que es la adherencia de la grasa, la restricción producida por las adherencias y no por el implante lo que produce estas alteraciones. Entonces, ¿cómo uno hace una cirugía de estrabismo o alteraciones en la motilidad cuando después de haber sido operado de retina? Primero, lo que vieron en el video, lo más importante es las aducciones forzadas. O sea, uno tiene que sentir que está liberado el ojo cuando va operando. Liberar fibrosis. Hay muchas, si uno tuvo muchas operaciones de lo que sea, va a haber fibrosis. Liberar la grasa orbitaria. Cuando uno viola el espacio de la tenon y se viene grasa y se adhiere a la esclera, es realmente muy, muy difícil de que pueda solucionar eso. Por eso a veces hay que usar el cauterio, retraer la grasa orbitaria cuando uno ve que viene grasa, viene hacia la esclera, retraerla con cauterio para que no se adhiera nunca a la esclera. Muchas veces no es necesario sacar el implante. La mayoría de las veces, si está bien colocado, uno, bueno, puede mirar el fondo previamente, a ver si está bloqueado o no el desgarro, puede hablar con el retinólogo, pero muchas veces no es necesario sacar el implante. Yo tuve varias cirugías de esto, de estrabismo por retina, y solamente en un caso tuve que sacar el implante y hice un redesprendimiento al mes. Era un implante gigante. Muchas veces los retinólogos por ahí que no están acostumbrados o no tienen mucha experiencia en colocar implantes, ponen implantes gigantescos que obviamente va a producir va a bloquear el desgarro en algún punto, porque si uno pone un implante así grande, en algún lado va a bloquear el desgarro, pero va a generar una alteración tremenda en la movilidad del ojo, con lo cual en ese caso, por ejemplo, tuve que sacar ese implante y el paciente hizo un redesprendimiento. Pero muchas veces, como le dije, no es necesario sacar el implante. Tienen tantas adherencias que uno no puede hacer un retroceso del músculo, tiene que hacer un retroceso del músculo, de la grasa orbitaria, de la fibrosis, de todo, por eso se llama retrocesos en bloc. Otras veces es imposible pasar a un punto por la esclera porque la esclera está tan adelgazada que se hace difícil, entonces se hace un retroceso, lo que se llama hang back, que es uno deja el músculo flotando por ahí atrás y pasa el punto por donde se insertaba originalmente el músculo, que ahí la esclera es más gruesa y uno puede evitar la perforación. Y otras veces hay que tener cuidado. Yo tenía una perforación, un paciente, me acuerdo que estaba contento después de la cirugía, a pesar de la perforación, porque tuvo una hemorragia vítrea, entonces no tenía más diplopia. El paciente pensaba que era porque había salido muy bien la cirugía. En realidad tuvimos que explicar que la diplopia la había solucionado porque había una hemorragia vítrea. Hay que tener cuidado entonces porque siempre al lado del backlink se adelgaza, el backlink adelgaza mucho la esclera y se hace muy difícil a veces pasar un punto ahí. Piensan que es una cuestión de la ley de espesores, la aguja tiene un espesor, si la esclera es más fina, obviamente uno va a perforar. Por eso es importante mirar bien la esclera antes de pasar al punto. Y otra de las cosas que a veces pasa es que hay una inclusión, esto no es solamente cirugía de retina, sino en cirugía de estrabismo. Uno cuando engancha el músculo, especialmente cuando engancha el recto lateral, también engancha otro músculo, que en general hemos visto, esto lo publicamos en un postre en la SAO, inclusión del oblicuo inferior en el recto lateral o recto inferior en cirugías de estrabismo. Eran pacientes operados de estrabismo que quedaban después de la cirugía con más desviación que antes, y era porque se le había hecho no una cirugía de un músculo, sino de dos simultáneamente. A veces en forma inadvertida uno enganchaba el oblicuo inferior aparte del recto lateral o del recto inferior. Entonces, ¿cuándo la cirugía del desprendimiento de retina afecta la motilidad ocular? Bueno, cuando se viola la tenon, o sea, y eso no es solamente cirugía de retina, sino cualquier cirugía, por eso hay que ser muy cuidadoso con la disección de tejido. Cuando uno viola la tenon se viene la grasa, y cuando se viene la grasa a la esclera se adhiere y se hace casi imposible que después, digamos, no altere la motilidad ocular. Cuando los implantes son muy grandes, como les dije antes, hay retinólogos que quizás con tal de bloquear el desgarro ponen un implante gigantesco y obviamente eso va a afectar la motilidad ocular. En algunas ubicaciones, nasal superior, también puede producir alteraciones en la motilidad ocular.
Y después es un tema de número. Cirugías, si uno tuvo muchas cirugías, va a tener fibrosis. Hoy en día, cuando se operan estrabismos, se operan las incisiones en fornix, lo más alejado posible del limbo, cosa que si uno tuviera que reoperar, no sea digamos, la fibrosis se genere más atrás. Entonces, un poco esto, los implantes en sí rara vez producen o causan estrabismo, son las adherencias, especialmente las adherencias de grasa orbitaria, cuando uno viola la tenon, lo que produce la alteración en la motilidad ocular. Y el otro punto es la anisometropía, que al mejorar la visión de un ojo amblíope, y esto pasa mucho en cirugía refractiva, se genera una distorsión en la visión binocular. Muchas veces pacientes que tenían una ambliopía, por ejemplo, un miope de -13 en un ojo y -12 o -15 en el otro, o hipermétrope de más 2 o más 3 en un ojo, hipermétrope de +6 en el otro, cuando se le opera el ojo que veía 20/200 y se le mejora mucho la visión, el paciente está muy, pero muy incómodo. Esto lo vemos mucho, sobre todo en cirugía refractiva. El paciente está muy descontento, a pesar de tener un excelente resultado refractivo, y eso no es por una mala técnica quirúrgica, sino por una mala elección de qué ojo se opera. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno opera ojos amblíopes. Y el otro punto a tener en cuenta en estrabismos restrictivos es que a veces hay que operar el ojo sano. ¿Y cómo vamos a operar el ojo sano? En realidad, cuando uno no puede liberar la restricción, a veces tiene que crear una restricción en el otro ojo. Por eso es importante siempre hablarlo con el paciente antes de la cirugía, porque si no, si el paciente se despierta y ve que tiene el otro ojo operado, pueden tener un problema. Esto lo presenté en el 2006, creo que fue el Mundial de oftalmología en San Pablo, cirugía de estrabismo en desprendimiento de retina, y me acuerdo un americano me dijo, yo estos estrabismos le hago Botox. Entonces, Botox, y salió el tema del Botox en un ateneo previo también. ¿Cuándo uso Botox? El Botox lo que hace es paraliza músculos. El Botox no, digamos, no libera restricción. Entonces, si hay un estrabismo restrictivo, hay que liberar la restricción, no generar parálisis con el Botox. El Botox me parece que es una situación donde puede ser útil para algún estrabismo paralítico, donde uno quiere paralizar el músculo antagonista, pero no sirve para liberar una restricción. Perdón, perdón, Adolfo, y para explicarle al paciente que va a estar mejor haciéndole la restricción en el otro ojo, ¿no te sirve el Botox para que pruebe? Es que no va a crear una restricción el Botox tampoco. Pero no se va a mover el otro ojo. O sea, no te va a crear la restricción, pero te va a paralizar. Claro, pero va a paralizar un tiempo, unos meses. Claro, pero para decirle, ¿estás mejor así? Bueno, entonces hagamos esto, ¿no? Un poco para que psíquicamente el paciente sepa cómo quedaría si se le creara. Claro. Sí, lo que pasa es que el Botox, es algo transitorio, con lo cual el paciente tiene que entrar a quirófano de vuelta, ¿no? Sí, sí. Perdón. El Botox lo usamos, no, tenemos la heladera llena de Botox, con Martín, pero lo usamos para otras cosas, no tanto para estrabismo. Ya vamos a ir. Lo usamos para tics, para blefarospasmos, semispasmos, anda bárbaro, pero generalmente para estrabismo no lo usamos. Y esto también, estrabismos restrictivos, también está dado por válvulas de Hamet o de Barbelt. También esto depende un poco también hemos operado estrabismos post cirugía de válvula. Generalmente también esto depende mucho de la localización, cuando uno las ubica las válvulas abajo porque ya han sido operadas de glaucoma muchas veces arriba, entonces genera también una alteración en la motilidad. Estrabismo post placa de Stalar, esto lo he visto dos veces, sobre todo cuando se colocan a nivel superior. Vi dos casos, una era un melanoma con una placa que se le había ubicado en la sal superior y le había generado un síndrome de Brown, y la otra era un melanoma también superior que le habían colocado entre el tracto superior y el oblicuo superior, y también le generó un estrabismo restrictivo. Así que, por supuesto que ahí prima la vida y la visión más que el estrabismo, pero bueno, saber que la localización es importante en generar este tipo de estrabismos restrictivos. Y después, yo siempre digo, el peor estrabismo es el generado por el hombre. No hay peor estrabismo que el generado por el hombre. Y a veces las mismas cirugías de estrabismo generan estrabismo. Por ejemplo, cirugías de oblicuo inferior, cuando uno agarra a ciegas el oblicuo inferior, produce, lo describió Marshall Parks en la década del 70, el Fat Adhesion Syndrome, y cuando se adhiere, por romper la tenon, se adhiere la grasa a la esclera.
músculos deslizados o perdidos. Esto la semana pasada operé un paciente que yo había operado de estrabismo y que a mí se me había generado un músculo deslizado y estaba para adentro y después la cirugía quedó para afuera. Así que hay que tener en cuenta que estos también son estrabismos restrictivos, parece como si fuera una parálisis, había sido recto medio, con lo cual parecía una parálisis de recto medio. Cuando uno genera una resección amplia, cuando uno saca un pedazo amplio de músculo para enderezar el ojo, a veces eso genera también una gran restricción. Y a veces también las transposiciones, hay que tener cuidado. Cuando uno hace una parálisis que saca un pedazo del recto superior, pedazo del recto inferior para colocar en el recto lateral, parálisis del recto lateral, a veces también genera una restricción. Entonces, hay que tener en cuenta que la cirugía de estrabismo hay que verlo en el momento, en el campo operatorio. Uno puede tener un plan quirúrgico, pero la verdad que la cirugía de estrabismo muchas veces es una caja de sorpresas. Bueno, estamos en tiempo. ¿Alguna consulta, pregunta? Sí, Adolfo, Sí. primero que siempre uno aprende, mi esposa es estrabóloga y nosotros muchas veces nos presentan estos casos y muy buena la idea de suturarlo el backing porque los queremos tener que ayudar cuando tenemos que acompañar en esta cirugía. La esclera esa estaba muy buena, pero tenemos escleras como una escleromalacia después de tantos años con un stickler que es imposible poner un punto. Y realmente ponerlo en el backing no lo había pensado, no lo había visto y me da muy buena idea para no perforar un ojo. Yo he perforado ojos queriendo hacerse cirugía o reoperaciones y es un problema más grave. Así que muy buena la idea de poner backing. Y otra cosa es que nosotros con Viviana, gracias a Dios, trabajamos con Carlota y lo que vos decías de los ambliopes, primero que nos ha exigido que estudiemos los ojos antes de cualquier cirugía, aunque no sean miopes de catarata, para empezar por el ojo dominante, porque han habido casos que traen problemas si no empezamos por el ojo dominante, y todos los ojos ambliopes que vamos a operar pasan por ella antes porque ella nos detecta cuál va a tener diplopía. Yo tengo 2 pacientes que no he operado y después han ido a operar a otro lado y han venido con la diplopía, ¿no? Creo que es importante el estudio previo. Sí, sí, exactamente. Hoy en los centros de alta cirugía refractiva doy fe porque yo fui paciente, donde tienen técnicas o tienen estrabólogas o estrabólogos que se dedican a revisar a ver si no hay alguna alteración de la motilidad ocular, porque en la isométrope genera, sí, como les digo, una gran incomodidad visual. Bueno, creo que estamos bien de tiempo, ¿no? Excelente, Fito, muchísimas gracias por la presentación. Muy bueno. Gracias. Bueno, impecable, Fito, hasta yo lo entendí. Y seguimos para mantener los tiempos el martes que viene. Listo. Bien. Perfecto. Juanito, saludos a todos. Gracias. Excelente. Chao, gracias. Chao, chao. Gracias a todos. Nos vemos el martes.